Fase 3. ¿Qué se puede hacer en la tercera fase de la desescalada? A expensas de que el Ministerio de Sanidad detalle las nuevas pautas de la fase 3 en el BOE, estas son las novedades en comparación con las anteriores fases, según lo publicado por Sanidad. Pasan a la fase 3 unos 45.000 ciudadanos de las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Un empleado de un chiringuito prepara la terraza de su local protegido con mascarilla. Este próximo lunes, 1 de junio, las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, en Canarias, junto con la isla de Formentera, en Baleares, estrenan la fase 3 de la desescalada. Estas islas fueron las primeras en estrenar el plan de desescalada el pasado 4 de mayo. A expensas de que el Ministerio de Sanidad detalle las nuevas pautas de la fase 3 en el Boletín Oficial del Estado, BOE, estas son las novedades en comparación con las anteriores fases, según lo publicado por Sanidad. ¿Por dónde puedo moverme? Esta nueva fase trae una mayor flexibilidad en la movilidad general. Sin embargo, en principio el movimiento interprovincial no está previsto hasta que toda España culmine la fase 3 y entre en la nueva normalidad. Contacto social, bodas y velatorios. Se permite el contacto social para personas no vulnerables ni con patologías previas. Bodas para un número más amplio de asistentes, por determinar en el BOE, y velatorios para un número más amplio de personas. Ámbito laboral. En cuanto al ámbito laboral, durante la fase 3 se establecerán protocolos de reincorporación presencial a las empresas, pudiendo emplearse EPIs y otras medidas de protección, estableciendo horarios escalonados y potenciando las medidas de conciliación. ¿Tendré que seguir utilizando mascarilla? El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en este nuevo estadio de la desescalada, como se ha venido utilizando hasta ahora. Centros comerciales. Se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas de los centros comerciales. Eso sí, el aforo estará limitado al 50% y la distancia de seguridad se mantendrá en 2 metros. Mercadillos con más puestos. Los mercados al aire libre podrán incrementar su actividad hasta alcanzar el 50% de los puestos, o bien podrán aumentar la superficie que permita una distancia similar entre puestos. Esto se hará a criterio de los ayuntamientos, que deben garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre personas. Bares y restaurantes. En general, en el ámbito comercial se limitará el aforo a la mitad, fijando una distancia mínima de 2 metros, y, en restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Para locales, se extenderá el aforo de un máximo de la mitad de su capacidad siempre y cuando se garantice la separación de clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. En terrazas. Se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal. Podrían tener mesas si el ayuntamiento permite más espacio, respetando una proporción mesas/superficie del 50%. Discotecas y bares nocturnos. Se permite su reapertura con un aforo máximo de 1/3. Movilidad. Se prevé el funcionamiento de todos los servicios de transporte público al 100%. Hoteles y alojamientos turísticos. En la fase 2, se abrieron ya las zonas comunes con limitación de 1/3 del aforo, excepto las áreas de hostelería del propio hotel, que seguirán las normas para los restaurantes. En esta nueva fase el aforo aumenta al 50%. Espectáculos al aire libre. Los espectáculos al aire libre podrán llevarse a cabo ante un máximo de 800 espectadores, el doble de los permitidos en la fase 2. Como condición, los asistentes deben permanecer sentados y respetando la distancia social de 2 metros. Actividades de ocio. Se prevé la reapertura de salas de artes escénicas y musicales con una limitación de aforo de 1/3. Asimismo, aquellos actos y espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares cerrados también podrán abrir con un 30% de su aforo. Podrán volver los toros. Las plazas, recintos e instalaciones taurinas pueden abrir con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados. En cuanto a los espectáculos culturales, parques temáticos y de ocio al aire libre, podrán abrir con menos de 800 personas, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria.
Se permite el turismo activo y de naturaleza y el baño en la playa, en condiciones de seguridad y distanciamiento. Ciencia e innovación. Podrán celebrarse seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación, siempre y cuando se respete la distancia social de más de 2 metros y haya menos de 80 personas, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad. Transporte marítimo. Se elimina la limitación normativa de no embarcar pasajeros en los ferries, en función de la evolución de los parámetros sanitarios. Se autorizan, además, actividades náuticas de recreo. Deporte. Se autorizan los espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados, solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado. Por ejemplo, una pista de patinaje. El público estará limitado a una persona por cada 20 m2. Podrán celebrarse partidos con un máximo de 1/3 del aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores así como las actividades deportivas al aire libre. Se podrá ir al gimnasio con un aforo máximo de 1/3 y sin utilizar los vestuarios.